reflexión de hoy. Amigos míos, respetando todas las opiniones, porque esto es un programa plural, en esta reflexión voy a dar mi opinión. Mi opinión es, aquí nadie gana solo. Nadie puede ganar las elecciones frente al aparato político y al aparato del Estado venezolano, incluyendo el aparato militar. Es muy difícil ganar unas elecciones partidos a pedacitos. Hoy se cumple un aniversario más del triunfo de Hugo Chávez. Hugo Chávez no ganó el 6 de diciembre del año 1998. Ese día se consolidó su triunfo. Hugo Chávez ganó unos meses antes, quizás unos años antes, cuando un sector de Acción Democrática defenestró a su propio presidente, Carlos Andrés Pérez. Cuando Caldera dividió a Copey, ganó las elecciones, pero acabó con el proyecto político llamado Copey y lo ha convertido en lo que es hoy, un partido hecho añicos. En aquella época, la señora Irene Sáenz no perdía las elecciones, no había modo de que esa señora perdiera las elecciones. Los copellanos le quitaron el apoyo, se vino abajo Irene Sáenz, los adecos sacaron al peor candidato que podían tener, que era el señor Alfaro Ucero, y luego hacen renunciar a todos los candidatos para apoyar a Enrique Salas Roemer con un proyecto absolutamente contrastante con el de Hugo Chávez, porque Salas Roemer representaba a los sectores, digamos, acomodados del Estado Carabobo, y Chávez asumió la representación de los pobres de Venezuela. Lo demás es historia. Lo demás es historia, errores, fracasos, éxitos, más fracasos, tanto de Hugo Chávez como de la oposición, con un éxito sostenido del grupo de Hugo Chávez, que es haberse mantenido en el poder durante ya tantos años. Pero viendo la historia, esa historia que yo viví, la conocí, les comento, mis queridos hermanos, en febrero del año 1998, Hugo Chávez no ganaba ni una gobernación de Estado. Ganaba Irene Sáenz de calle las elecciones. Y bastaron 5 meses para que la oposición para que el sistema ese del llamado puntofijismo se autodestruyera a sí mismo, es una redundancia, se autodestruyera y le abriera las puertas a Hugo Chávez. Yo he venido sosteniendo a través de los años que Hugo Chávez no ganó las elecciones, que el puntofijismo perdió las elecciones, porque no supo entender al país, porque se llenó de corrupción, porque no es verdad, mis queridos hermanos y amigos, que cuando llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela no habían pobres. Él la aumentó al 90%, pero aquí había 70% de pobreza, según las encuestas de la época. Habíamos vivido la crisis bancaria, el quiebre del sistema bancario, una pavorosa escasez tuvimos también de alimentos en los anaqueles, un aumento de las tasas de intereses, todo aquello que nos llevó al Caracazo. No era tampoco un lecho de rosas donde estaba viviendo el pueblo venezolano, y los partidos políticos, AD, Copey y los sucedáneos contribuyeron tremendamente a propiciar la caída del modelo político que se había instaurado en Venezuela a partir de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Así que hoy la oposición venezolana, que las tiene todas difíciles, debería ver un poco los errores que se cometieron en aquel tiempo y los errores que se han cometido en estos últimos 23 años. Y corregir errores es de sabios, persistir en los errores es de necios. Y buscar un mecanismo que hoy no haga
que la oposición represente nuevamente a los sectores acomodados y el chavismo a los pobres, sino que la oposición represente al gran país nacional que quiere un cambio. Pero esa representatividad hay que lucharla, hay que bregarla, hay que ganársela. Y una de las cosas que el país pide es la unidad. Y otra cosa que el país pide es un proyecto incluyente, inclusivo, que incorpore a todos los sectores de la sociedad. Ahí están las lecciones de la historia. Ojalá y hayamos aprendido un poco de ellas. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos.